con amor yo cuidaba de dormirás entre sus brazos, mientras tus hijos y nuestra cama te esperan. Si es la vida, ¿qué se puede hacer? Cariño para Elio Soto, para Danielito Soto, para María Soto, por Yanahuanca, Villo, Cerro de Pasco, toda la vida. Y si no se me cansaron, me acompañan con las palmas arriba y ¡pa! Que me sienten las palmas arriba, esa guitarrita negrito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión, aquí en el centro de Lima y a nivel internacional por Virtual Televisión. Tenemos una cantidad de gente que nos sigue también en diferentes zonas alejadas de la capital peruana y en lugares totalmente inesperados, ¿no? Tenemos participantes en nuestro concurso 2025 de lugares que incluso no los teníamos registrados en el mapa acostumbrado que solemos revisar, ¿no? Eh, Desde la África, de Asia, bueno, de diferentes lugares. Claro, lógicamente con habla hispana, ¿no? Recuerden que tenemos el concurso Notas Migratorias de César Vallejo y también Macondos del siglo XXI. Hoy vamos a tener algunos concursantes, vamos a ver si tenemos a uno más que está por conectarse de México, pero básicamente vamos a comenzar con nuestro invitado especial, que es el doctor Jorge Pineda Alvarado, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y que bueno, ya en esta etapa bastante larga de su recorrido vivencial, él se fue a los 20 años y tiene aproximadamente un poco más de 70 años ya viviendo por allá por Argentina, y ha sido pues hace pocos días, o hace pocas horas creo yo, ¿no? De alguna manera reconocida su trayectoria por el Estado argentino, no por Perú, sino por Argentina, porque verdaderamente su aporte intelectual como médico psiquiatra, como filósofo, pensador, pues está totalmente involucrado con la cultura de la hermana República de Argentina. Y quizás es uno de nuestras joyas literarias, que la tenemos ya eh, diríamos, en el epílogo de su vida, pero creemos que está con toda la fortaleza y si lo escuchamos, como lo vamos a escuchar a continuación, pues vamos a sorprendernos por la amplitud de panoramas, no solamente hacia lo que significa la retrospectiva, el dominio del pasado, sino el, el cálculo futurista que tiene el doctor Jorge Pineda. Y precisamente vamos a comenzar con eso. Coméntenos un poco ese momento de pronto en el que Argentina de alguna manera le rinde honores a su trayectoria intelectual, doctor Pineda, y gracias por estar con nosotros. Es parte usted del jurado de nuestros concursos Notas Migratorias de César Vallejo y Macondos del siglo XXI 2025. Bienvenido. Sí, buenas noches a todos y mis felicitaciones por la preocupación que tienen por mantener vigente nuestro intercambio, compartir ideas, preocupaciones, buscar soluciones. Es decir, este estado de perfeccionismo nos obliga a estar cada día más informados y mejor relacionados para llegar a una convicción nueva de que la mejor solución, tal vez en este momento la única, todos nuestros pueblos de América deben estar unidos.
Yo tengo una propuesta de que, tal vez sanmartiniana, ¿no? De que tenemos que comenzar a unirnos, pero hay tanta controversia en nuestro continente de que prácticamente existe una controversia que no se puede identificar. Entonces llegamos al diagnóstico más bien psiquiátrico. Por ejemplo, los disturbios que hemos tenido con Ecuador, yo escribí un artículo sobre lo mismo y se llamó Una vieja hipocondría geopolítica, porque en Ecuador todos los gobiernos para ganar las elecciones apelaban guerra contra el Perú para ocupar Tumbes, Jaén y Maynas, hasta que llegó la guerra del CENEPA y parece que se tranquilizó. ¿Y ahora qué van a hacer? Por lo mismo, en el estado de Bolivia, el presidente Morales, Evo Morales, dice que va a ser una república, que se va a llamar República de Aymara, con un pedazo de Bolivia, Puno, Cusco, Arequipa, Tacna y las provincias de Salta, Jujuy de Argentina y salida al mar. La nueva república. Esa es una hipocondría. Ahora, ¿a quién pueden engañar? Entonces aquí es donde sí recurrimos a algunas definiciones de algunos filósofos, sobre todo el de Confucius, cuando dijo que el ignorante que ignora su propia ignorancia huye. Ese no sabe. El ignorante que sabe que ignora, enséñale. El que sabe y no sabe que sabe, despiértalo. Son frases que vienen de muchísimos siglos y sin embargo tienen vigencia. Nosotros todavía parece ser que no salimos, América Latina no sale de este esquema. Y veo también con dolor, por ejemplo, las discusiones que hay, sobre todo con Argentina, que ha hecho un cambio de gobierno, y el presidente Milei es un libertario, no lo dejan gobernar. Es decir, de todos lados lo atacan. Lo ha atacado el presidente de Brasil, lo ha atacado el presidente de Colombia, sobre todo, la mexicana. Es decir, todas las izquierdas unidas, sí, para atacar a uno de derecha. Todas estas controversias nos dan un diagnóstico. El diagnóstico de esto es una inmadurez jurídica, una inmadurez cívica. No tenemos todavía esa madurez cívica que es la que es el único lugar donde se puede desarrollar un pensamiento unificador. Nosotros estamos muy atrasados. Yo creo que por ahora no hay esperanzas. El sueño de integración de nuestros libertadores no se va a llevar a cabo. En fin, todo eso nos lleva a que, bueno, sí, yo recibí un premio, un reconocimiento soy el primer vicepresidente del Movimiento Sanmartiniano Nacional acá y no ocupé la presidencia por ser peruano, pero generalmente he visitado muchas provincias, se me invita constantemente a hablar y ahora que estamos en víspera del 28 de julio, es muy bueno para recordar a nuestro general. Esto realmente cuando uno más lo lee, más lo ama, más lo admira, más asume la doctrina, o mejor dicho, el dogma sanmartiniano, el dogma libertario de San Martín. Él no concebía la libertad sin la justicia. Por eso es que cuando larga ese hermoso manifiesto para el 28 de julio, esa proclama de libertad, dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente. Y no dijo, no pronunció la palabra emancipación, como un sabio, ¿no? Libre e independiente. Libre porque no tenía ninguna acusación en contra, independiente porque es libre de ejercer su libertad. Pero la emancipación no. Ya encierra un concepto jurídico del ejercicio de su libertad. Y eso nos dejó para que nosotros trabajemos culturalmente para acceder a ese bien que es la emancipación. Pero pasaron muchos años y lo acusaron a San Martín hasta de haber robado al Perú. Fue injusto. En fin, esto en algún momento sí podemos dedicarnos un poco a él
que le debemos mucho. Sobre todo, no se da digamos, la faceta de que si existe una hermandad argentino-peruana, el decreto primero, el que legalizó por un decreto militar, fue él, el general San Martín. Recordemos que cuando desembarcó aquel 9 de septiembre de 1820 en la bahía de Paracas, su primer decreto fue organizar el desembarco y mandar al general Álvarez de Arenales a que ahuyentara a todas las tropas realistas que podían atacarnos. Pero el segundo decreto dijo a los soldados les dijo, el glorioso ejército de los Andes ha llegado al punto que nos hemos propuesto. Esto no es una guerra de botín. Hemos venido a traerle la libertad a nuestros hermanos peruanos. Tratadlo como a tales. Ese fue su decreto. La hermandad argentino-peruana. Y después, si examinamos esa hermandad, ha habido mucho de todo esto. Pero los más grandes de todo han sido en 1879 en Arica. 100 argentinos pelearon al lado del Perú. Pero hubieron dos grandes. Uno fue Roque Sáenz Peña, que después fue presidente de Argentina. Él era coronel en la Argentina y llegó al grado de general de brigada en el ejército del Perú. Amó al Perú, lo defendió al Perú. En Washington, en una reunión que hubo, él dijo que lo que ocurrió en Arica es necesario que se esclarezca con una luz diáfana para que salga la verdad de la atrocidad que hicieron. Entonces, esa hermandad argentino-peruana no solamente quedó allí aquel 7 de junio de 1880, sino que en 1982 Perú devuelve con 10 aviones y material de guerra en la guerra de Malvinas. El pueblo peruano estuvo del lado argentino, es decir, la sabiduría analfabeta, como decía Aya de la Torre, respondió espontáneamente. Sabíamos que era un pueblo que iba a ser arrasado por un imperialismo británico, con la ayuda del norteamericano y de toda la Unión Europea. Es decir, la Argentina estaba sola frente al mundo. Incluso recibió la amarga noticia de que Chile la había traicionado. En fin, todas estas cosas hicieron la hermandad. Y por último, hace menos de un mes, se firmó un documento de asistencia estratégica entre Perú y Argentina ahora. Acá residimos muchos peruanos. Yo tengo alrededor de 73 años de residencia acá. Yo nunca fui discriminado, jamás, al contrario. Recibí mucho cariño. Incluso mi esposa argentina, mi hijo argentino, mis nietos argentinos, todos aman al Perú. Cuando fui condecorado en la embajada, en la embajada nuestra, en la embajada peruana con la Orden del Sol, fueron mi familia. Para mí sentía la hermandad. He dictado conferencias en el Congreso Nacional Argentino. Me han invitado a conferencias en distintas provincias, sobre todo en las más notables provincias argentinas, sobre San Martín, porque yo le doy otra connotación. Yo me salgo del esquema libertario solamente, si bien es el sumum, pero ¿quién fue el que nos dio esa libertad? ¿Quién? ¿Y a quién se la dio? ¿Cómo lo hizo? Eso es lo que nadie lo sabe, no lo estudian. En algún momento te diría, Jorge Carrión, que deberíamos hacer una mesa redonda al respecto. Sí, Nuestro general merece ser vivido. Incluso en algún momento he pensado yo hablar o escribirle al alcalde de Lima, ¿no? Que le dicen Porqui, escribirle a Porqui que la Plaza San Martín
A mí me encantaría personalmente rodearla de los 4 árboles argentinos, que son muy bonitos, ¿no? El jacarandá, el ombú, y hay 2 más que son muy, muy lindos árboles, de hermosos colores. Es decir, San Martín no es solamente esa imagen ecuestre, él debe seguir vigente, dirigiendo el pensamiento doctrinario, siendo la piedra fundamental de nuestra biblioteca nacional. Miren la cultura de él. Cuando llegó a Chile, los chilenos le quisieron dar 50.000 pesos fuertes y él dijo que no. Con esto formen una biblioteca, Chile. Cuando llegó al Perú, ¿qué hizo? Donó sus libros para la Biblioteca Nacional. Por favor, creo que esas grandezas no deben olvidarse y debemos estar así, juntos en ese destino común, ya que nuestro origen fue común. América no puede olvidar, digamos, lo que olvida con facilidad, sus deberes cívicos. Imaginemos que cuando murió San Martín, trajeron los restos de cadáver de él 50 años después. Llegó en 1880. Y el discurso del presidente en ese entonces, Nicolás Avellaneda, se dio cuenta de que los viejos soldados de él, los viejos granaderos que residían en Buenos Aires, se presentaron, eran 7 los últimos, no había más, eran 7 sus viejos granaderos que pelearon en Chile, pelearon en el Perú, pelearon en Ecuador, pelearon en Colombia, y les dio las batallas a Bolívar, si no, no ganaba tampoco. En fin, ¿cuál fue el discurso del presidente argentino? Él dijo: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden el sentido de su destino, pero los que se aferran a las viejas tumbas gloriosas de su historia son los que mejor preparan el futuro. Sin embargo, nuestro continente latinoamericano, sin un sistema defensivo de su cultura, fue invadido por un montón de cosas, entre ellos el rock que vino acompañando con la droga. Y así fue destruyendo todo. En la Argentina se destruyó el tango, se destruyó la música folclórica y ahora todo es música rock. Nadie habla inglés, pero todo el mundo pronuncia palabras en inglés. Y cosas muy curiosas. Un cantante argentino, un gran compositor, dicen que yo no sé, no lo puedo evaluar, un rockero, un día dijo sus declaraciones, Charly García se llama, dijo: viva el incesto, viva la droga, viva el rock, viva, gritó toda la muchedumbre. Estamos en un problema realmente de degradación cultural y los pueblos se han dejado avasallar. Incluso, como se le dice acá, el padre de la patria no ha sido defendido debidamente. Y él mismo dijo: cuando la patria está en peligro, cualquier arma es buena, menos no defenderla. Bien, Bueno, doctor. hay muchas cosas. Y bueno, y hablando de esto, de hermandad argentino-peruana, quisiera hablar unas palabras sobre un amauta peruano que el miércoles pasado falleció, no, el domingo pasado, el otro domingo, no este, el último, el anterior, y fue enterrado el miércoles. Se demoró un poco su entierro por esperar que vinieran los hijos, porque él tiene 3 hijos. Uno en la Argentina, Juan, que es actor, que hizo la película de Maradona. Otro que está en España y otro que está en Alemania, casado con una doctora, una médica. Y Pepe fue mi paciente, padeció la enfermedad de Ulises.
Yo soy delegado de esa entidad que en el 2003 en Viena se hizo su pronunciamiento, se dio a luz la enfermedad de Ulises, la enfermedad del migrante. Ujú, Bueno, y ahí tuve la suerte de conocer a- al relator mejor que ha tenido esta enfermedad, en fin. Hice todos los medios para solucionarlo, pero no se pudo llegar a nada, se enfermó, se deprimió y hizo una muerte multiorgánica. Recibimos con mucho dolor. ¿Quién era Pepe Palomino Cortés? Pepe Palomino Cortés, fuimos muy amigos, muy compañeros. Nos saludábamos como él pedía, un saludo tahuantinsuyano, un triple abrazo a Maquella, Mazúa, Mayuya. Él vino, él era menor que yo, tenía 5 años menor que yo, o sea que falleció de 88 años. Y él vino a estudiar medicina acá, a estudiar en la provincia de Córdoba. Hizo 2 o 3 años, no pudo seguir, buscó trabajo, encontró en una radio, tenía muy buena dicción, era muy preparado y además gozaba de ese sentimiento indoamericano. Tuvo mucho éxito. Se casó con una señora argentina, muy buena persona, tuvo 3 hijos, buenos hijos. Se fue a vivir a Mar del Plata. Allí dirigió muchos programas en la radio, en la televisión. Y bueno, por último, acá comenzó a vivir en un hogar que se le da a los artistas de la Avenida Santa Fe. Y después, hace poco, dejó ese lugar y fue a otro lugar. Se enfermó, no nos podíamos ver porque él ya no quería salir, no podía hablar, no oía. Entró en una crisis de depresión profunda. Lo ujú, lloramos. ujú. Fue enterrado en el cementerio, en las tumbas para los artistas argentinos. El Él dolor era fue grande. el amauta José Palomino Cortés, ¿no? Bueno, nuestras condolencias para los familiares y nuestra identificación, porque se trata de un peruano que ha fallecido ya en la hermana República Argentina. Imagínense, amigo de nuestro jurado, que es el doctor Jorge Pineda Alvarado, que tiene todo ese tiempo viviendo por allá, más de 70 años, se fue a los 20, prácticamente una enciclopedia peruana en la Argentina, que todavía está con nosotros y va a seguir y va a evaluar hoy a nuestros invitados, este doctor, así que mucha atención, porque vamos a comenzar un poquito a conversar con nuestros invitados. Tenemos a Sealtiel, que ya se unió desde México, y a Johnny desde acá, desde Perú. Vamos a comenzar con Johnny. Johnny, bienvenido. ¿Cómo llegas al concurso? Y no sé si tienes algunas palabras para el doctor Pineda también, ¿no? Que es parte de nuestro jurado. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. ¿Me oyen? Sí, sí, bien. Bien. Sí, saludo primero para los amigos de Notas Migratorias, saludar el gran trabajo que hacen desde fomentando la cultura, el arte, escuchando al doctor Pineda. Ya su presentación me da una clara noción de lo que queremos hacer, que es la integración latinoamericana, que la que buscamos todos verdaderamente. Ha hablado pues de la historia muy perfectamente, esa hermandad peruana-argentina que esperemos no se rompa jamás. Aunque por ahí, de repente, el doctor Pineda no lo debe recordar muy bien con un pequeño desliz en el año 1995, ¿no? Cuando lamentablemente nos enfrentamos al hermano país del Ecuador. Espero nunca más nos enfrentemos. Yo fui uno de los soldados que estuve presente en la frontera norte en 1995. Estuve ahí y a partir de esa experiencia, digamos, como soldado peruano tuve que defender a la nación, pero después de ello creo que debemos buscar tender puentes y buscar la hermandad latinoamericana definitivamente. No podemos volver a enfrentarnos. La guerra lo hace el egoísmo.
el egoísta, el miserable que cree que el pueblo es un juguete a que puede manipular a su antojo. Entonces, es importante rescatar esas palabras, esa hermandad argentina que debe retomarse con fuerza, debe consolidarse en el tiempo, económicamente, culturalmente. Con Ecuador igual, de igual manera. He visitado Ecuador, conozco Loja, conozco Guayaquil, hermosas ciudades, hermosa gente. Creo que conozco a poetas por allá también. He estado en festivales literarios con ellos. Entonces hay que hermanarnos más, hay que hermanarnos más. Y yo pienso que desde esta tribuna, que es la cultura, la poesía, que es lo que hacemos, es un arma muy, muy letal, muy fundamental para atender esos puentes y para hermanarnos más. Los chinos, miren ustedes, me parece que los de la dinastía Tang tenían algo muy importante. Miren ustedes, para ser autoridad, decían los chinos, para ser un funcionario público, ellos pedían un requisito. Miren ustedes. Y eso les enseño mucho a mis estudiantes. Les digo, miren, los chinos pedían un requisito para ser funcionario público. ¿Y cuál era? Les pregunto. ¿Cuál será, profesor? Me dice. Bueno, pues saber de poesía. Y si eres poeta, mucho mejor. ¿Ah? Miren ustedes, hay que revisar eso, la dinastía Tang. Pedían ser poeta. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Bueno, porque la poesía sensibiliza al hombre. La poesía sensibiliza al ser humano. Y necesitamos entonces gobernantes sensibles, gobernantes con compromiso social, un gobernante que se conmueva cuando un pueblo no tiene agua potable, un gobernante que se conmueva cuando el pueblo no tiene energía eléctrica, cuando un pueblo no hay un buen colegio, no hay una buena posta médica. Esa, esa sensibilidad le falta a las autoridades ahora, al menos en el Perú y también en América Latina. Entonces, llevemos la poesía a los colegios, llevemos la poesía a las universidades, llevemos la poesía a los lugares donde hace falta sensibilizar al hombre. De repente ahora ya tenemos gobernantes que ya no podemos sensibilizarlos, pero hay que empezar de nuevo con la gran tarea de llevar alma, sentimiento al hombre, tener Ujú. gobernantes con sensibilidad social y obviamente también con con una idea de integración latinoamericana, como lo soñó Bolívar. Ujú. Entonces, los que hacemos literatura, los que hacemos cultura, y yo personalmente escribo poesía, tengo un libro publicado, estoy preparando mi segunda entrega, estoy convencido que la poesía sensibiliza. Es un arma letal. Vivimos en un mundo convulso. El gran Marco Aurelio de Negri, que se nos fue hace algunos años, seguramente ustedes lo conocen, el gran Marco Aurelio de Negri decía, era también pesimista, como nuestro amigo Jorge Pineda, y razones no nos faltan para ser pesimistas de que este mundo va a su extinción, a su destrucción, y que eso es irreversible. Bueno, pues, Ujú. al menos hasta que ese momento llega, hagamos cultura, luchemos desde esta tribuna que es la palabra, para humanizar más a este mundo inhumanizado. La guerra por todos lados, ¿no es cierto? La vulneración de los derechos fundamentales en los países de América Latina. Tuvo que pasar una gran tragedia en la Segunda Guerra Mundial para que recién el hombre diga, bueno, pues formemos una organización de derechos, la Organización de Naciones Unidas para respetar los derechos humanos. Recién, a partir de 1945. Ujú. Pero ahora pues que los organismos de derechos humanos no funcionan cuando se trata de defender, ¿no?, la vida, cuando se trata de defender a niños indefensos en la franja de Gaza, por ejemplo. Ese holocausto, ese exterminio. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? Entonces estamos fallando. Nos falta todavía, hay mucho que hacer. Sí. Entonces, saludo estas iniciativas, saludo la presentación del doctor Pineda de buscar esa integración latinoamericana, ¿no? Habló de Argentina, habló con Ecuador. Yo tengo un cariño muy, 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 digamos, muy intenso con Ecuador por la experiencia propia que tuve de estar en el conflicto del CENEPA.
Entonces a mí me decían, bueno, pues al frente está el enemigo, ¿no? Hay que ir a matar al enemigo. Felizmente que el conflicto no se generalizó, solamente fue focalizado en la cordillera del Cóndor. Porque si hubiese generalizado, yo estaba en la parte de Tumbes, de repente hubiese entrado en ese contacto, y hubiese sido terrible, lamentable, una mortandad de jóvenes innecesaria, ¿no? Bien, Entonces, bien, Johnny. después de cuando ya salí del cuartel, Ujú, entonces fui a Ecuador varias veces a buscar a ese supuesto enemigo. ¿Qué enemigo? Somos iguales. ujú. Nuestra color de piel, nuestra raza, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Hay que hermanarnos más. Yo creo que a partir de la poesía, de la cultura, de la literatura, busquemos esa hermandad latinoamericana. Bien, Johnny. Johnny Fernando Zamora Canario, es desde Chiclayo, creo que estás en Chiclayo, ¿no, Johnny? Estoy en Chiclayo, sí, Bien, bueno, exactamente. la emblemática Chiclayo, que ahora con el Papa incluso es chiclayano de alguna manera, La ¿no? ciudad del Papa, la ciudad del Papa ahora. Bien, La ciudad del bueno, Papa. vamos a presentar a nuestro hermano de México y luego vamos a irnos a un receso, ¿ya? Vamos a presentarlo a Sealtiel Enciso Pérez. Bienvenido, Sealtiel. En la segunda parte ya vamos a adentrarnos un poco en lo que nos han enviado al concurso. Pero inicialmente, coméntanos sobre ti, Sealtiel. Preséntate ante nuestros invitados de hoy, el doctor Jorge Pineda, que está en Argentina, que es uno de nuestros jurados. Tiene prácticamente ya una centuria de vida por este planeta Tierra, un gran analista, filósofo entre Perú y Latinoamérica en general. Y bueno, y Johnny, que es también un colega tuyo, que está participando en Notas Migratorias de Vallejo. Tú estás en Macondo del siglo XXI, si no me equivoco. Bienvenido, Sealtiel. Muchas gracias, Jorge, muy amable, doctor Jorge Pineda, Johnny Zamora. Los saludo desde la parte noroeste de la República Mexicana. Yo estoy en la ciudad de La Paz, es mi ciudad adoptiva, así se llama este lugar, un sinónimo de esa capital también de Bolivia, ¿no? La Paz Mm. se llama aquí. Y pues nuestra vocación es pacífica también, ¿no? Es de gran amor por la humanidad y pues una veneración que siento yo, y así lo denomino, ¿no? Desde muy joven, por la obra de Gabriel García Márquez y esos 100 años de soledad, que es donde se circunscribe en ese Macondo, ¿no? Y bueno, pues mi formación inicial es de profesor de educación primaria, aunque hice estudios posteriormente en educación especial, que es donde trabajo desde hace 36 años. Y bueno, pues mi vocación por la literatura surge por mi padre. Mi padre fue profesor de educación primaria y desde pequeños él siempre nos dijo, antes de que lean cualquier literatura de otro país, la primera perdón, de otro continente, la primera literatura que van a leer es la de aquí de América. Y pues nosotros desde pequeños, cuando todavía no comprendíamos bien esos garabatos que después supimos que eran las letras, ¿no? Mi padre nos leía de muy pequeños textos de Ernest Hemingway, de autores mexicanos como Altamirano, Juan José Arriola, Jorge Ibargüengoitia, obviamente, ¿no? Sudamericanos como Gabriel García Márquez, y eran veladas interesantísimas. Entonces, pues desde muy pequeño me nació la vocación por el disfrute primero de la literatura, y ya de adulto, pues obviamente, ¿no? Mi vocación docente me hizo trabajar con mis alumnos, el desarrollar cuentos con ellos, el yo mismo escribirlos para algunos certámenes a nivel local, estatal, y pues esa es la beta que tengo para participar en este Macondos del siglo XXI. Bien, bien, Saltiel. Bueno, vamos a Claro. conversar en breves momentos ya Gracias. detalladamente sobre tu trabajo literario y también el de Johnny. Pero vámonos a un receso y luego continuamos aquí en directo a tu CPU por Telestar Televisión, Canal 3 de Supercable. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Ya venimos. ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre lanzar un programa de televisión? Es más fácil de lo que piensas con televisión virtual. Imagina transmitir tu pasión al mundo desde la comodidad de tu casa. Ya seas maestro, escritor o chef, televisión virtual lo hace realidad. Con herramientas de última generación y apoyo profesional, puedes crear y transmitir tu contenido único a nivel mundial. Estamos hablando de programas en vivo, episodios a la carta y una audiencia que abarca continentes. ¿No eres experto en tecnología? No hay problema.
Nuestro equipo de expertos te brinda capacitación y orientación en cada paso del camino. La innovación y la originalidad son el corazón de lo que hacemos, así que trae tus ideas más frescas y deja que te ayudemos a brillar. ¿Listo para llegar a espectadores de todo el mundo? Contacta a Televisión Virtual hoy mismo y convierte el programa de tus sueños en una sensación global. El mundo espera tu historia. Bien amigos, continuamos en directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Recuerden, Telestar Televisión llega también a nivel del interior del Perú, en diferentes zonas de la selva, de la sierra de Perú. Y nuestro saludo especial a todos nuestros seguidores en esa parte que a veces es un poco difícil de acceder, pero gracias a la magia de la autopista de la información, pues estamos por ahí continuamente registrados. Bien, vamos a ir de lleno a la participación de nuestros invitados de hoy. Vamos a comenzar con la temática de poesía que nos trae por aquí nuestro hermano El Chémere. El Chémere es tu apelativo o tu seudónimo. Fernando Zamora Canario es tu nombre, Así ¿verdad? es. Ok, bien. Sí, ¿Quién te puso eso? Jorge, bueno, eso viene de familia, ¿no? Ah, de familia, El Chémere, sí, es un de cariño. seudónimo que uso. Así es. En el ámbito de la literatura acá en Chiclayo, Ajá. soy Fernando Zamora, no utilizo en mi primer nombre que es Johnny, ¿no? Ah, ok. Porque es Bien. extranjero. Ah, Ustedes saben que Johnny es Juan, claro, Juanito, claro, claro. pero más utilizo Fernando. Por eso mi nombre ha ido como Fernando Zamora, que es Bueno, lo que más vamos al poema, ¿no? Este poema es un grito existencial y político que se desliza entre imágenes de dolor, rebeldía, memoria y esperanza. El hablante lírico denuncia una realidad que ignora su humanidad. La invisibilizan, le cobran la nostalgia y mutilan su horizonte. En medio de esta opresión cotidiana se levanta el astro de sus brazos, símbolo de resistencia como un acto sagrado, ¿no? La voz clama por inscribir la ira en los murales, por encender la luz frente a los siglos oscuros y por convertir el deseo de vivir en una ofrenda universal. Hay una invocación mítica, Júpiter, eh, Tiresías, Ítaca, que sitúa al hablante en una travesía heroica y espiritual hacia un futuro con precio, pero posible. El poema mezcla elementos urbanos, cinemas, malls, con gestos épicos, y su tono es combativo, vulnerable y profundamente humano. En su cierre, el texto se convierte en un legado poético, una promesa de abril perpetuo y un llamado a resistir la noche para amanecer otra vez, incluso sabiendo que la vida es una quimera fugaz. Coméntanos un poco y si te parece bien todo lo que he dicho. excelente interpretación del poema, mi estimado Carrión. Verdaderamente eso es lo que queremos transmitir, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo convulso, vivimos en un mundo deshumanizado, por un lado, en donde el hombre se pregunta, ¿y a dónde iremos, no? ¿A dónde llegaremos? Notas migratorias me llamó la atención precisamente porque tengo, aparte de este poema, Cadencia, hay otros poemas que tienen que ver con este tema de la migración. Yo vivo en Chiclayo, cerca a la Panamericana, entre Lambayeque y Chiclayo, ¿no es cierto? Lambayeque, donde está el Museo Tumbas Reales, uno de los 10 museos más hermosos de América Latina. Y cuando yo salgo de mi casa hacia el centro de la ciudad en un colectivo, siempre he visto un panorama y sigo viéndolo de los hermanos venezolanos a pie, caminando, bajo el sol abrasador de Chiclayo, con hijos a la espalda, con sus mochilas, desorientados, cansados, exhaustos. Unos iban, otros venían. No sabían a dónde iban. Esa imagen que siempre he visto cuando salía de mi casa para la ciudad, me conmovía sobremanera. Entonces tengo algunos poemas que hablan sobre la migración y este poema, Cadencia, que tiene que ver ya mucho, es más profundo, como lo ha dicho. Buscamos, es un reclamo, es un llamado a la humanidad, ¿no? Un hombre que no sabe qué va a pasar con él. Un hombre que también buscamos esa búsqueda del ser, a dónde va el hombre.
¿no? Entonces, ese es un reclamo constante de lo que el hombre vive y que busca de alguna manera humanizar. Vallejo ya lo decía en sus poemas, ¿no es cierto? Buscar fraternizar más al hombre. Ese es Ujú, más o menos el mensaje que quiero transmitir en este poema, estimado ujú. Carrión, y que usted lo ha interpretado perfectamente. ¿Qué revela el uso de nombres como Ítaca, Teresías, Júpiter? ¿Son solo referencias culturales o hay una resonancia Eh, íntima que une lo colectivo con lo personal, ¿no? O sea, lo particular tuyo. claro, claro. Tiresias es un personaje mítico de la mitología griega que solía interpretar los sueños en el vuelo de los pájaros. Ujú, Entonces, si usted mira interpretar los sueños en el vuelo de los pájaros es algo inaccesible, algo, una quimera, una fantasía, ¿no? En eso se ha convertido, pues, por ejemplo, hoy día la libertad, el vivir en paz, por ejemplo, se ha convertido en una quimera, en algo inalcanzable. Entonces, cuando leo a Tiresias que eh, eh, interpretaba los sueños en el vuelo de los pájaros, digo, ¿y cómo, no? Los pájaros son siempre animalitos que siempre vuelan, que siempre se van, que siempre son inalcanzables. Son la eternidad, como digo en el poema, ¿no? Pero algo así, ¿no? Esa búsqueda del hombre de querer saber sobre sus sueños, sobre su vida, dónde va, y esas aves que finalmente se van, son inalcanzables, ¿no? Eso más o menos, ¿no? Y la alusión a Ítaca, esa travesía, ¿no? De Ulises, el tiempo, el sufrimiento para llegar nuevamente al hogar deseado, ¿no? ujú. Bien, luego seguimos indagando más sobre la participación de nuestro invitado Chémere de Chiclayo, como lo conocen en la familia, ¿no? Bien, vámonos a Baja California, allá a La Paz, ¿no? La parte de La Paz que conocemos acá en el altiplano, pues tenemos La Paz en Baja California, Sur, en México. Tenemos El Abuelo, Correspondencias Imposibles en Macondotlán. Este relato combina melancolía, ternura, ironía y resistencia en clave intergeneracional. Alberto Cienfuegos, un viudo y padre, vive aislado desde la muerte de Lupe, su esposa. Entre boleros y misales encuentra una dirección electrónica, posible puente hacia su hijo Mario, radicado en Sydney, Australia, naturalmente. La historia se transforma entonces en una odisea digital del duelo, donde el teclado se vuelve altar y cada correo electrónico una carta enviada al más allá. Gracias a Dalia, una joven paciente y empática, Alberto entra en el mundo del Internet buscando algo más profundo que conexión, redención. Tras semanas de clases, cartas no enviadas, frustraciones y esperanzas, llega finalmente el mensaje de Mario, rompiendo años de silencio. A partir de entonces, el intercambio de correos se convierte en ritual y cura, donde los textos sustituyen abrazos y los recuerdos se digitalizan en cajitas de zapatos. El relato termina con un correo fraudulento que asusta a Alberto, recordándole que incluso los milagros en línea pueden tener rostros oscuros, pero el núcleo permanece. El amor puede sobrevivir al tiempo, a la distancia y hasta la brecha tecnológica. Coméntanos un poco sobre tu relato, Sealtiel. Claro que sí, Jorge. Pues sí, yo creo que ese relato me refleja a mí, me refleja a mi padre. Mi padre, un profesor formado por allá en los años 60 en en una educación estricta, con ideales monolíticos, donde había valores establecidos y completamente inamovibles, como era el deber, la obligación, la responsabilidad. Pues obviamente, ¿no? Al tener su familia, sus hijos, pues él nos inculcó, nos trató de acuerdo a esa perspectiva que tenía de la vida. Y pues le agradezco mucho porque gracias a esos valores que nos dio esa formación, pues ahorita somos hombres de bien, mis hermanas mujeres de bien también. Sin embargo, dejó un vacío emocional que ahorita en esta etapa de mi vida lo he empezado a reflexionar. Eh, Cuando joven era rebeldía, era molestia, era enojo, pero ahora hay más empatía y más comprensión. Y quise encarnar la figura de mi padre en Alberto, ¿verdad? A pesar de que nunca nos separamos tanta distancia como en este caso irse hasta Sydney y el hijo,
pero hubo una distancia emocional entre él y yo durante muchos años. Y hoy que ya cumple ya su cuarto año de que falleció, lo entiendo, lo comprendo y precisamente esa novela es como el sacar, el intentar sacar yo esa a través de esa tierra mítica, ¿no? Donde aquí en México la lengua que se hablaba a la llegada de los españoles era el náhuatl. Entonces, todos los lugares que ahorita tienen nombre en náhuatl y terminan con tlán, tlán significa tierra. Entonces Macondotlán es la tierra de Macondo, ¿no? Trato de Mm, visualizar a ese mítico lugar de Macondo como el sitio donde mi padre se refugiaba cuando a veces, como a distancia de su familia, ¿no? Y donde él en ocasiones tendía esos puentes como lo hacía Alberto con su hijo Mario, escribiéndole en un primer momento evasivo, después ya buscando más, hasta que encuentra que en su prolongación de la vida, como es su nieto, encuentra su razón de existir. Y a pesar de que él se mantenía impávido, frío, un tanto distante de sus seres queridos, por dentro él vivía intensamente esas relaciones de amor filial. Y yo siento que mi padre era eso. No lo demostraba físicamente con palabras, mucho menos con cercanía emocional, ¿no? Pero en sus actos reflejaba ese cariño. Entonces, yo siento que al escribir este relato, pues fui como que depositando mucha carga emocional que tenía, incluso las frases metafóricas, el, el, el hablar, por ejemplo, de encontrar, así como Caronte, ¿no? Que lleva las almas del mundo de los vivos al reino de los muertos, este personaje de Dalia, que es el nombre de una de mis hermanas, lo llevó a mi padre de ese mundo de aislamiento a acercarse a la familia, ¿no? Entonces, cada parte, yo creo que haciendo como un homenaje a Gabriel García Márquez, cada parte de este cuento, desde los personajes, desde las situaciones en las que se encuentran, es como una búsqueda de esa parte masculina, ¿no? Que en ocasiones le cuesta relacionarse, que está como metida en una cueva y que a veces tiene que salir muy a su pesar. Entonces, yo siento que este relato fue para mí curativo, me ayudó a sanar viejas heridas y pues a recordar esa imagen que todos tenemos, ¿no? De ese padre fuerte, de ese padre que al final fue producto de su tiempo, ¿verdad? Y que no nos toca juzgar, sino comprender. claro. ¿Qué nivel de empatía y detalle emocional se expresa en los gestos simples? Por ejemplo, como la elección del nombre del perro como contraseña o las cartas guardadas en una carpeta llamada Lupe. ¿Qué nos podrías Sí, comentar? sí, te digo, cada uno de los aspectos, por ejemplo, en Lupe, yo, si se fijan, nada más aparece como en un primer momento donde prácticamente ella le hereda la dirección de correo electrónico como vínculo para con el hijo, pero muere en el primer párrafo de la obra y así es como yo en cierto momento visualizaba a mi madre, ¿no? Como que un ser que estaba ahí y permanentemente la figura de Lupe se percibe, ¿no? De la madre, de la esposa de Alberto. Sin embargo, como muy difusa, como una imagen que no se impone, que, pero que al mismo tiempo le hace recordar a todos las cosas sencillas y bellas de la vida, como que es la que se encargaba de ser la argamasa que unía esas piedras, ¿no? Esos que son Alberto, que es Mario, su hijo, y que su empuje lo hizo. Y bueno, también recordar detalles como el nombre del perro, como los pequeños cuentos que él hacía también para heredárselos a su nieto. Yo, yo como lo he mencionado, ¿no? Siento que el escribir este relato fue para mí sanador y creo que ahora que ya tengo mi nieto de 3 años, pues también me está como que yo estoy colocando ahí sobre este cuento cómo me gustaría educar a mi nieto y que me viera. Yo constantemente le hablo por videoconferencias desde que tenía meses de edad, estoy en contacto con él porque quiero vencer o romper
con esa forma en que a mí me educaron, no porque considere que estuvo mal, sino porque creo yo que si la complemento con el cariño que al final Alberto fue descubriendo, ¿no? En ese dejarse llevar por ese intermedio de la telemática, de unirse con su familia, yo también quiero descubrirlo para complementar y sí, darle valores sólidos a mi nieto, pero con ese cariño que descubrió Alberto Cienfuegos. Bien, bien. Bueno, vamos a continuar luego, vamos con Fernando Zamora Canario. Fernando, hay una cadencia interna que responde a la respiración poética más que a la lógica sintáctica. Por ejemplo, las pausas, rupturas de verso y el encabalgamiento que no siguen una fórmula. Son vivencias convertidas en ritmo. Coméntanos un poco sobre esa parte eminentemente literaria, ¿no? Sí, no tanto buscamos digamos, apelamos al versolibrismo, ¿no? Mm, La emoción es lo que predomina, no tanto buscar una regla poética bueno, en cierto modo hay que también ceñirnos a ella, pero a veces de repente, como ves ahí tú, el encabalgamiento va saliendo con la misma emoción que uno le va poniendo al poema y tiene su propio ritmo, ¿no? Pero siempre buscamos la libertad de la poesía, la libertad de la palabra, no encerrarla, no encasillarla, sino dejarla que tenga un ritmo, ¿no es cierto? Que tenga una cadencia, un ritmo, que suene bien el poema, ¿no? Pero que apelando, partiendo del sentimiento, de la emoción, o sea, la emoción, el alma que domina esa cadencia, ¿no? No tanto académicamente, ¿no? También hay asociaciones inesperadas, por ejemplo, pero emocionalmente coherentes, ¿no? Por ejemplo, hacer venablos con nuestros huesos o gallinas digitales, ¿no? ¿Qué nos puedes conversar al respecto? Sí, te iba a comentar sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de venablos, ya con nuestros huesos, sabes que venablo es una especie de lanza, ¿no? Para defendernos, Como un dardo. Ujú. eh, como un dardo, ¿no? Y hacer ya, mira esa figura, ¿no? Mira esa figura, hacer venablos con nuestros huesos, o sea, ya el hombre tiene que defenderse con lo que tiene, ¿no? O sea, ya no tienes nada más que defenderte con tus propios huesos, hacer algunos dardos con tus huesos y defenderte de este mundo, digo en poesía, ¿no? Defenderte de este mundo que es incierto, que no ofrece al ser humano, digamos, un escenario para humanizarlo, para sentirse bien, para vivir en paz, ¿no? Entonces, esa es un poco la temática de este poema, ¿no? La incertidumbre constante de la vida, la incertidumbre constante, el desamparo. Uno va por la calle y que te tocas con cada cosa de desamparo, de desilusión, ¿no? De una incertidumbre de este mundo que te hace buscar, pues, un umbral, un lugar neutro, ¿no? Buscar ese momento, como decía en una entrevista el gran Octavio Paz, buscar esos segundos de pasmo, salir de esta realidad, porque si vives consciente de esta realidad, vas a terminar loco. Sal de este mundo un momento para buscar esa pequeña eternidad, como decía Octavio Paz, ¿no? Entonces, ya hacer venablos con nuestros huesos ya es lo último que nos queda. Es un llamado a la desesperación de este mundo, de este hombre que busca algo de paz, algo de humanidad y que lamentablemente poco lo encuentra, ¿no? Ujú. Hay una acumulación de símbolos sin miedo a la densidad, ¿no? El poema carga con mitología, política, duelo, erotismo y esperanza. Todo eso pareciera muy denso, pero no se nota. Sí, hay un conjunto de cosas, por ejemplo, mezclo lo urbano, como dicen los malls y esto, ¿no? La mitología. Es que trato en el poema de acumular todo, no dejar nada que no escape al hombre, a su entorno, ¿no? Él vive tan desesperado y la vida es tan incierta para el muchacho que está en un mall de repente comprándose algo como para el que está en un parque con una enamorada o para el que no tiene que comer, ¿no? O de repente para el académico que está pensando en la mitología, o sea, trato de acumular y todo al hombre en sí, en todos los contextos, en todos los espacios, ¿no? Ujú. Bien, bueno, vamos a seguir con nuestro hermano Saltiel Enciso, que nos tiene también pues bastante ubicados en lo que significa ese Macondo con el tlán, ¿no? Macondotlán, que ya
que ahora sí lo comprendemos mejor. Eh, Hay una crítica velada a lo tecnológico, sin caer en dicotomías simplistas. El texto no sataniza la tecnología, pero tampoco la glorifica, más bien la humaniza. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, fíjate que eso también se remite a mi padre. Mi padre fue de los primeros aquí en la Secretaría de Educación Pública de mi estado en utilizar una computadora. Él, en esos años, cuando iniciaron el uso de los ordenadores en la Secretaría de Educación, mi padre acaba de sufrir un accidente cardíaco. Entonces él ya no podía desempeñar funciones que hasta entonces había estado llevando a cabo y lo comisionan a un área pues donde estaba un poquito más tranquilo en cuestiones de salidas, etcétera. Entonces llega una computadora y me decía mi padre que le llamaba mucho la atención que hasta las secretarias más jóvenes tenían miedo a tocarla porque creían que se descomponía. Entonces, él precisamente empezó a ir a cursos donde le enseñaron a utilizarlas y a todos lo sorprendía por la forma en que se acercó a ellos, que aprendió y de hecho después él se encargaba de capacitar y enseñar a gente en el área donde estaba. Entonces, yo lo quise reflejar también ahí esa parte de él, ¿no? De ese deseo, sí, de aprender la tecnología, pero sí que, sin que sustituya lo importante que es lo que nos hace ser humanos. Por ejemplo, Alberto Cienfuegos que aún seguía escribiendo, ¿no? Con esa tinta púrpura con la que tanto le caracterizaba. Él sí utilizaba videos, utilizaba archivos de audio para enviarle a su nieto cuando todavía estaba en el vientre, pero él no descuidaba que tuvieran una carga emocional. O sea, utilizaba la tecnología como un medio. Entonces, sí, definitivamente es una crítica a ese exceso de tiempo que a veces destinamos a estar en redes sociales, a estar en el uso de sustituir a esa parte humana por la tecnología. Y por un lado, pues no la niego, ¿no? De que ha tenido muchos beneficios y es una gran herramienta. Pero por otro lado, el que nunca nosotros tratemos de sustituir esa parte que nos hace ser humanos por utilizar estos medios. Ajá, precisamente en ese plano, ¿cómo va tu uso de la tecnología? Para este caso, ¿no has utilizado en absoluto o has sido tentado de repente para algún apunte, alguna ampliación de pronto de la idea de tu escrito? No, fíjate que no, la utilizo. Todo lo que yo he realizado ahí lo he hecho de forma, pues, a ratos. Y fíjate, yo tengo una cuestión a nivel laboral, yo trabajo prácticamente todo el día, desde poquito antes de las 8 de la mañana hasta las 6:30, 7 de la tarde, y tengo poco tiempo para dedicarle a la computadora. Entonces, este relato me llevó meses el estarlo haciendo, afinando, incluso hay unos amigos muy cercanos que les los enviaba y ellos me hacían correcciones, me hacían comentarios que enriquecieron mucho. Pero sí, yo lo destiné totalmente a hacerlo de forma manual, precisamente por lo que digo ahí, ¿no? De que la computadora, sí, cierto, uno a veces pudiera caer en ese deseo de utilizar la tecnología para embellecer, para depurar, pero creo que eso no es ético y no es lo que el lector quiere. El lector quiere privilegiar lo humano por encima de cualquier cosa. Entonces, de hecho, pues a lo mejor he trabajado un poco en la cuestión de imágenes, algo por ahí de la inteligencia artificial, pero yo definitivamente la parte de los textos prefiero hacerlo al estilo de la vieja escuela, ¿no? De hacerlo corriendo la pluma sobre el papel. Bien, Saltiel. Bueno, la misma idea para Fernando, pero por aquí percibimos una urgencia lírica no contenida por la estructura, ¿no? Las imágenes son a veces crudas, a veces luminosas y se suceden como un oleaje. Se siente la pulsión de alguien que escribe para resistir. ¿Es así, Fernando? Definitivamente hay una resistencia, claro, hay una energía contenida, porque la poesía es emoción pura, es pálpito puro. Si no hay eso, entonces de repente no deja de ser poesía, pero me parece que hay que comprometernos con lo que vivimos ahora. No podemos ser indiferentes. Yo personalmente, cuando escribo, no puedo escribir sin que me conmueva el mundo, sin que me conmueva el hombre. Entonces siempre hay un pálpito ahí de humanidad, ¿no?
Entonces tratamos, por ejemplo, cuando menciono ahí en el poema a varios años sin manta, ¿no? Apelo también, por ejemplo, a la juventud cuando hablo de los 22 años, desatar las murallas. Y las murallas son esas barreras, pues, que nos pone ahora este mundo, ¿no? Que buscamos humanizar cada día más, ¿no? Entonces por ahí va la temática, ¿no? Ajá. Y en la parte de la inteligencia artificial, ¿se te cruza por ahí alguna situación de ampliar tal vez el concepto o simplemente eres de aquellos que no están como que tentados a estar rebuscando en este tipo de tecnología, ¿no? Porque es una ayuda, entre comillas, a veces que Sí, puede hacer de que tal vez la esencia esa que tú tratas de manifestarnos, pues se pueda perder, ¿no? Y se pueda tecnologizar. exactamente. Personalmente no. Yo pienso que la creación poética tiene que ser natural, ¿no? Para la investigación, de repente la inteligencia artificial sí, ¿no? Pero para la poesía me parece personalmente, ¿no? Trato de leer, leo bastante, ¿no? Leo bastante. Y de lo que leo de otros autores, por ejemplo, leo mucho a César Calvo, he leído mucho. Entonces trato de empaparme de lo que leo y de ahí ir a lo que yo pienso, a lo que yo siento y plasmarlo en mi poesía. Trato de ser honesto con eso, trato de ser honesto y hasta ahora lo he sido. No busco la inteligencia artificial para escribir, me parece que, bueno, no sé, me parece personalmente digo que no me es necesario. La creación tiene que ser natural, brotar propiamente de uno. Sí. Ujú. Bien. Bueno, ya vamos a cerrar entonces con Saltiel. Saltiel, algunos referentes tuyos en materia de escritura, no sé, tal vez tus paisanos, hay escritores que te puedan llamar la atención o universales, ¿no? De otros países. ¿Cuáles serían? Claro, pues definitivamente, pues en este caso, pues el famoso, nuestro querido Gabo, ¿no? Fue una inspiración mía, prácticamente he leído todos sus libros y eso, ese gusto, pues como te decía, me nació desde que estaba yo muy pequeño por mi padre, sus lecturas. Entonces, ya después, cuando hice mis estudios en la escuela normal para maestros, pues ya profundicé y prácticamente tengo todos ellos. Me gusta releer pasajes para tratar, como ahorita nos dijo, citando a otro gran ensayista mexicano, Octavio Paz, nos dijo Zamora, ¿no? De el salirme de esa realidad, solazándome con esos fragmentos de lectura de Gabriel García Márquez. Pero igual, también aquí en México, pues he leído desde autores del siglo XIX como Ignacio Manuel Altamirano, hasta ya más recientes como Jorge Ibargüengoitia, como uno que me apasiona porque tiene una lectura que te hace reflexionar y pensar, Juan José Arreola, ¿verdad? Esos textos tan maravillosos. Bruno Traven, también otro de los cuentistas costumbristas que tiene aquí a México. Y bueno, ya a nivel internacional, pues Ernest Hemingway también, bueno, muchísimos. Pero los que te acabo de citar, digamos que son como a los que constantemente recurro en busca de ese refugio, tanto en inspiración como en reflexión. Bien, bien. Bien, bueno, gracias por tu participación. Despídete de tu gente a nivel de América Latina y especialmente acá de Perú, ¿no? De Chiclayo, la tierra del Papa, donde está nuestro hermano Fernando. Claro que sí, no, pues muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de estar aquí. Un abrazo a todos mis amigos latinoamericanos, americanos, o esa hermandad que yo lo escuché mucho al amigo Zamora, que estaba tan fuerte haciendo y tan vehemente esa defensa de la hermandad que debemos de tener en todos los países latinoamericanos. Y bueno, pues yo me uno a ello, le mando un gran abrazo y a ese pueblo de Chiclayo, donde tiene esa figura tan importante a nivel mundial como es el Papa que actualmente se encuentra, ¿no? Entonces, pues un abrazo a todos, un abrazo hoy también, Jorge, y estamos a tus órdenes. Bien, sí, estén atentos porque en cualquier momento pueden volver a ser convocados, porque el concurso todavía continúa, ¿no? Fernando, la misma pregunta. Tus referentes, nos dijiste César Calvo, seguro César Vallejo, ni hablar, Sí, ¿no? ¿Y el quién, quién? inevitable Vallejo. Vallejo Ajá. es un hito, hay un antes y un después de Vallejo, sin duda. Crecí leyendo a Vallejo. Mira, te comento algo. Yo escuché, no sé si lo escuché o lo leí, no lo tengo claro, pero bueno, si lo leí o lo escuché, es así.
me dijeron que darle poesía de Vallejo a un niño no es recomendable, mira porque Vallejo es duro, Mm. Vallejo es dolor total, lo profundo, y que no es muy recomendable darle a un niño porque crece con el dolor. Creo que eso pasó conmigo. Crecí leyendo a Vallejo y me hizo humano totalmente. No puedo escribir poesía si no está el hombre, el dolor del hombre, la humanidad en cada una de mis letras. Parece que fue para bien, ¿no? Bien, Mm. es César Calvo, Vallejo, el mexicano José Emilio Pacheco, ¿no? El famoso Jeb, Pizarnik, la Argentina, de repente el amigo, el doctor le debe conocer, haber leído, ¿no? Este Juan Gonzalo Rose y otros, Javier Herot y otros grandes poetas, ¿no? Bien, bien. Bien, bueno, también hay que despedirnos del doctor Jorge Pineda, que nos abordó en el inicio del programa una temática muy importante, ¿no? Que es esa identificación latinoamericanista, esa solidaridad, esa hermandad entre Argentina y Perú, porque él radica desde hace 90 y pico años en Argentina, ¿no? 70 años exactamente, 73 creo, ¿no? A los 20 años se fue para allá y no volvió más. Bueno, es de alguna manera pues un referente en estas instancias y es parte del jurado de notas migratorias César Vallejo y de Macondos del siglo XXI, para que vean que tenemos pues enciclopedias detrás de ustedes. Así es que afinar mucho el estudio sobre lo que significa su participación, básicamente, ¿no? En torno, por ejemplo, para el caso de Fernando César Vallejo y para el caso de Saltiel, pues para el eterno Macondo que nos describe Gabriel García Márquez. Tu despedida, Fernando. Muchas gracias, amigo Carrión, por la invitación. Ha sido un acierto, creo, haber encontrado en internet, en las redes, esta convocatoria. Me parece que es interesante no solamente enviar el trabajo, sino hacer estas entrevistas para conocernos, para hacer llegar nuestras preocupaciones, nuestras expectativas respecto a la poesía, respecto al mundo. ¿No? Ese es un trabajo muy completo que yo saludo, agradezco nuevamente. Saludos a Satil, al amigo, al doctor también, un abrazo grande a la comunidad latinoamericana y a seguir trabajando por la cultura y por la unión continental, ¿no es cierto? Muchas gracias otra vez y saludos para todos. Gracias, Desde gracias. la ciudad del Papa, de la Ah, ciudad sí, del Papa. desde Chiclayo, la ciudad Mayo, del Papa León XIV, ¿no? León Bien, 14, sí. recuerden entonces que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional. Que todo sea felicidad y como siempre, a leer y luego a escribir. No se olviden. Chao. Cuídense. Chao. Fernando, gracias. Gracias, Saltiel. gracias. Hasta pronto. Hasta Gracias, pronto. Saludos. Hasta la gracias. próxima. Que cante la señora Rosita.